Viajes con una burra. De Robert Louis Stevenson. El Alto Gévaudan. El camino también era aquí muy cansado por el lodo y los cantos, y tampoco había en todo aquel terreno ni una posada ni una venta donde pudieran refrescarse los más débiles. El peregrino. Un campamento a oscuras. Al día siguiente, el martes 24 de septiembre, no terminé hasta las 2 de la tarde de escribir mi diario y de arreglar mi mochila, pues había decidido llevar desde entonces mi mochila y no volver a tener nada que ver con cestas, y media hora más tarde me puse en marcha hacia Le Cheylard-l'Évêque, un lugar al borde del bosque de Mercoire. Me dijeron que un hombre a pie llegaría allí en hora y media, y a mí no me pareció demasiado ambicioso suponer que un hombre con la rémora de una burra podría cubrir esa misma distancia en 4 horas. Durante toda la larga subida desde Langon, llovió y granizó alternativamente. El viento iba refrescando cada vez más, aunque poco a poco, numerosas nubes apresuradas, unas que arrastraban velos de lluvia recta, otras amontonadas y luminosas como anunciando nieve, llegaron del norte a toda velocidad y me siguieron por el camino. Pronto salí de la cuenca cultivada de la Liège y me alejé de los bueyes que araban y de otros espectáculos semejantes del país. Páramo, brezales pantanosos, extensiones de rocas y pinos, bosques de abedules completamente enjollados del amarillo otoñal. Aquí y allá, algunas casitas de campo desnudas y campos desolados. Estas eran las características de la comarca. Tras una colina y un valle, venía otra colina y otro valle. Los pequeños caminos de vacas, verdes y pedregosos, erraban entrecruzándose, se dividían en 3 o en 4, morían en hondonadas pantanosas y volvían a comenzar esporádicamente en las laderas o al borde de un bosque. No había camino directo hasta Cheylard, y no era tarea fácil avanzar por aquel territorio irregular y a través de aquel laberinto intermitente de sendas. Debían de ser las 4 cuando llegué a Sagnerouge, y seguí adelante alegre por conocer con seguridad mi punto de destino. 2 horas más tarde, cuando caía rápidamente el crepúsculo, en un momento de calma del viento, salí de un bosque de abetos por donde llevaba vagando mucho tiempo y encontré no el pueblo que buscaba, sino una nueva vaguada cenagosa entre colinas irregulares. Ya llevaba algún tiempo oyendo el tintineo de esquilas de vaca por delante de mí, y cuando salí de los bordes del bosque vi cerca una docena de vacas, y quizá otras tantas figuras negras, que yo supuse que eran niños, aunque la niebla había exagerado sus formas hasta volverlas casi reconocibles. Todos ellos se seguían silenciosamente los unos a los otros dando vueltas en corro. Ora se tomaban de la mano, ora se separaban haciendo cadenas y reverencias. Una danza infantil suscita pensamientos muy inocentes y alegres, pero al caer la noche y en los pantanos, aquello resultaba un espectáculo misterioso y fantástico. Yo mismo, que he leído bastante a Herbert Spencer, sentí que una especie de silencio me invadía la mente durante un instante. Un momento después ya estaba aguijoneando a Modestine para hacerla avanzar y dirigiéndola como un barco ingobernable por el campo abierto. Por los caminos seguía adelante porfiadamente por voluntad propia, como impulsada por un viento favorable. Pero cuando se encontraba entre hierba o entre el monte bajo, el animal se volvía loco. La tendencia que tienen los viajeros perdidos a dar vueltas en círculo la tenía ella tan desarrollada que alcanzaba el grado de pasión, y yo tenía que poner en juego todas mis dotes de piloto para mantener un rumbo tolerablemente recto al atravesar un campo. Mientras yo surcaba desesperadamente la ciénaga de esta manera, los niños y el ganado empezaron a dispersarse hasta que solo quedaron un par de niñas. A estas les pedí que me orientasen en mi camino. Los campesinos, en general, estaban poco dispuestos a dar información a los viajeros. Una vez, un diablo de viejo se limitó a retirarse a su casa y a trancar la puerta ante mi llegada, y por más golpes que di, y por más que grité hasta quedarme ronco, hizo oídos sordos. Otro, después de haberme dado unas indicaciones que, como descubrí más tarde, yo entendí mal, me vio tranquilamente tomar el camino equivocado sin hacer un solo gesto. Le importaba un rábano que yo me pasara toda la noche vagando por las colinas. En cuanto a estas 2 niñas, eran un par de golfillas astutas y desvergonzadas, que no pensaban más que en hacer maldades. Una me sacó la lengua, la otra me dijo que siguiese a las vacas, y ambas soltaron risitas y se intercambiaron codazos.
La bestia de Gévaudan devoró unos 100 niños de este distrito. Empezaba a caerme simpática. Dejé a las niñas, seguí adelante por la ciénaga y entré en otro bosque en el que di con un camino bien marcado. Cada vez oscurecía más. Modestín, empezando de pronto a olerse las dificultades, apretó el paso por voluntad propia, y a partir de ese momento no me causó más problemas. Fue el primer indicio de inteligencia que tuve ocasión de observar en ella. Al mismo tiempo, el viento arreció hasta convertirse en una media galerna, y llegó volando del norte otro fuerte chaparrón. Atisbé entre la penumbra unas ventanas rojas al otro lado del bosque. Era la aldea de Fosilic. 3 casas en una ladera, cerca de un bosque de abedules. Allí encontré un viejo encantador que me acompañó durante un trecho bajo la lluvia para dejarme con seguridad en el camino de Cheylard. No quiso aceptar ninguna gratificación. Por el contrario, sacudió las manos sobre la cabeza con un gesto casi de amenaza y la rechazó con locuacidad y con voz chillona, en un patois perfecto. Todo parecía arreglado al fin. Empecé a pensar en una cena y en un sitio junto a la lumbre y se me ablandó el corazón en el pecho de una manera agradable. Pero ¡ay! Me encontraba al borde de nuevas desgracias. De repente, de un solo golpe, cayó la noche. He estado al aire libre muchas noches oscuras, pero nunca en una tan negra. Un brillo de rocas, un destello del camino por donde estaba bien trillado, una cierta densidad encrespada, o una noche dentro de la noche, que representaba un árbol. Aquello era todo lo que yo podía distinguir. El cielo no era más que oscuridad por encima de la cabeza. Hasta las nubes voladoras seguían su camino invisible a la vista humana. Yo no distinguía mi mano del camino con el brazo extendido, ni distinguía mi aguijón, a la misma distancia, de los prados ni del cielo. Al poco tiempo, el camino que yo seguía se bifurcó, como es habitual en la región, en 3 o 4, dentro de un prado pedregoso. En vista de que Modestín había dado tantas muestras de preferir los caminos trillados, puse a prueba su instinto en aquel apuro. Pero el instinto de un asno es lo que se podría esperar de su nombre. Al cabo de medio minuto estaba avanzando a tropezones dando vueltas y más vueltas entre unas peñas, la burra más perdida que uno se puede figurar. Si hubiera llevado provisiones adecuadas, ya habría acampado hacía mucho tiempo. Pero como aquella había de ser una etapa tan corta, no había llevado vino ni pan para mí y poco más de 1 libra para mi amiga. A esto se sumaba el hecho de que tanto Modestín como yo estábamos bien empapados por los chaparrones. Pero entonces, si hubiera encontrado algo de agua, habría acampado inmediatamente a pesar de todo. No obstante, al faltar por completo el agua, salvo en forma de lluvia, decidí regresar a Fudillik y pedir un guía que me acompañase un trecho un poco más largo. «Guíame con tu mano un poco más lejos». Era fácil decidirlo, pero difícil conseguirlo. En aquella negrura rugiente y tangible, yo no estaba seguro de nada más que de la dirección del viento. Le di cara. El camino había desaparecido y yo viajaba campo a través. Ora por terrenos despejados cenagosos, ora desconcertado por muros que Modestín no era capaz de escalar, hasta que llegué a ver de nuevo unas ventanas rojas. Esta vez estaban dispuestas de otro modo. No era Fuzilic, sino Fuzilac, una aldea a poca distancia de la anterior en el espacio, pero a mundos enteros de distancia en cuanto al carácter de sus habitantes. Até a Modestín a un portón y avancé a tientas, tropezándome con las piedras, hundiéndome hasta media pierna en la ciénaga, hasta que alcancé la entrada del pueblo. En la primera casa iluminada había una mujer que no me quiso abrir. Me gritó a través de la puerta que no podía hacer nada, que estaba sola y coja, pero que si me dirigía a la casa siguiente allí había un hombre que me podría ayudar si quería. De la puerta siguiente salieron en tropel un hombre, 2 mujeres y una niña, y trajeron un par de linternas para examinar al viajero. El hombre no tenía mal aspecto, pero tenía una sonrisa taimada. Se apoyó en la jamba de la puerta y me escuchó mientras yo le exponía mi situación. Lo único que pedía era un guía que me acompañase a Cheylard. «Ce que voyez-vous, il fait noir», dijo él. Yo le dije que precisamente por eso pedía ayuda. «Lo entiendo», dijo él, mirándome con aspecto incómodo. «Mais c'est de la peine». Le dije que estaba dispuesto a pagar. Él negó con la cabeza. Subí el precio hasta llegar a los 10 francos, pero él seguía negando con la cabeza. «Diga cuánto quiere, entonces».
dije yo. «Ce n'est pas ça», dijo al fin, y con evidente dificultad. «Pero yo no voy a cruzar esta puerta. Mais je ne sortirai pas de la porte». Yo me acaloré un poco y le pregunté qué me proponía que hiciese. «¿Dónde va después de Chillag?», me preguntó, a modo de respuesta. «Eso no le importa», repuse, pues no estaba dispuesto a satisfacer su bestial curiosidad. «Eso no afecta para nada a mis apuros de ahora». «C'est vrai, ça», reconoció con una risa. «Oui, c'est vrai. D'où venez-vous?» Un hombre mejor que yo podría haberse sentido irritado. «Oh», dije yo, no voy a responder a ninguna de sus preguntas, de modo que puede ahorrarse el trabajo de hacerlas. Ya voy bastante retrasado. Necesito ayuda. Si no me quiere guiar usted mismo, al menos ayúdeme a encontrar a alguien que quiera». «Un momento», exclamó él de pronto. «¿No era usted el que pasó por el prado cuando todavía era de día?» «Sí, sí», dijo la niña, a la que yo no había reconocido hasta entonces. «Era Monsieur. Yo le dije que siguiese a las vacas». «En cuanto a usted, mademoiselle», dije yo, «es usted una farceuse». «¿Qué diablos ha hecho usted para seguir aquí?» «¿Qué diablos, en efecto?» Pero allí seguía yo. «Lo que importa es poner fin a esto», dije, y volví a proponerle que me ayudase a encontrar un guía. «C'est que», volví a decir, «c'est que il fait noir». «Muy bien», dije yo, «traiga una de sus linternas». «No», exclamó, retrocediendo un poco y atrincherándose de nuevo en una de sus frases anteriores. «No voy a cruzar esta puerta». Lo observé. Vi que en su rostro libraban batalla el terror franco con la franca vergüenza. Sonreía de una manera lastimera y se humedecía los labios con la lengua, como un escolar que ha sido cogido en falta. Le presenté un breve cuadro de mi situación y le pregunté qué podía hacer yo. «No lo sé», dijo. «No voy a cruzar esta puerta». Allí estaba la bestia de Gévaudan. No cabía duda. «Señor mío», le dije del modo más altanero que pude, «es usted un cobarde». Y dicho esto volví la espalda al grupo familiar, que se apresuró a retirarse al interior de sus fortificaciones, y la célebre puerta volvió a cerrarse, pero no antes de que llegara a mis oídos el sonido de las risas. «Filia bárbara pater barbarior». Permitidme que lo diga en plural, las bestias del Gévaudan. Las linternas me habían deslumbrado un poco, por lo que me abrí camino con dificultades entre piedras y montones de basura. Todas las demás casas del pueblo estaban a oscuras y en silencio, y aunque llamé aquí y allá a alguna puerta, mis golpes no recibieron respuesta. Era inútil. Renuncié a fusilar con mis maldiciones. La lluvia había cesado, y el viento, que seguía arreciando, empezó a secarme el abrigo y los pantalones. «Muy bien», pensé. «Con agua o sin ella, debo acampar». Pero lo primero era volver con Modestín. Estoy seguro de que pasé 20 minutos buscando a mi dama a tientas en la oscuridad, y si no hubiera sido por los servicios poco amables de la ciénaga, en la que volví a caer, podía haber seguido buscándola al alba. Mi tarea siguiente consistía en encontrar el abrigo de un bosque, pues el viento era frío, además de violento. ¿Cómo tardé tanto en encontrarlo, en esta comarca tan bien arbolada? Es otro de los misterios insolubles de las aventuras de aquel día, pero estoy dispuesto a jurar que dediqué casi una hora en su búsqueda. Por fin empezaron a aparecer a mi izquierda árboles negros que atravesaron de pronto el camino, y ante mí me descubrieron una cueva de oscuridad profunda. La llamo cueva sin exagerar. Pasar bajo aquel arco de hojas era como entrar en una mazmorra. Busqué a tientas hasta que mi mano encontró una rama gruesa, y até a ella a Modestín, que era una burra macilenta, empapada y descorazonada. Después bajé mi fardo, lo dispuse junto al muro que transcurría al borde de la carretera y desaté las hebillas. Yo sabía bien dónde estaba la linterna, pero ¿dónde estaban las velas? Tanteé y tanteé entre los artículos revueltos y mientras tanteaba de este modo, toqué de pronto la lamparilla de alcohol. ¡Salvado! Me serviría igualmente. El viento rugía incansable entre los árboles. Yo oía el movimiento de las ramas y la agitación de las hojas en media milla de bosque. No obstante, la sede de mi campamento no solo estaba tan negra como un pozo, sino que también estaba admirablemente protegida. La mecha se encendió con la segunda cerilla. La luz era lívida y temblorosa, pero me distanciaba del universo y duplicaba la oscuridad de la noche que me rodeaba.
Até a Modestín de una manera más cómoda para ella y le partí la mitad del pan negro para que cenase, reservando la otra mitad para la mañana. Después reuní todo lo que me haría falta poniéndolo a mi alcance. Me quité las botas y las polainas mojadas que envolví en mi impermeable. Dispuse la mochila para que me sirviese de almohada bajo la solapa de mi saco de dormir. Introduje mis extremidades en su interior y me arropé como un bambino. Abrí una lata de salchichón de Bolonia y rompí una tableta de chocolate. Aquello era lo único que tenía para comer. Puede parecer desagradable, pero los comí juntos, bocado a bocado, a modo de pan y carne. Lo único que tenía para bajar aquella mezcla repugnante era coñac puro. Una bebida repugnante de por sí. Pero estaba contento y tenía hambre. Comí bien y me fumé uno de los mejores cigarrillos que he disfrutado. Después puse una piedra en mi sombrero de paja, bajé la solapa de mi gorra de piel cubriéndome el cuello y los ojos, dejé mi revólver a mano y me acurruqué muy hondo entre las pieles de cordero. Al principio dudaba de tener sueño, pues sentía que el corazón me latía más apresuradamente que de costumbre, como con una emoción agradable a la que mi mente era ajena. Pero en cuanto se tocaron mis párpados, una cola sutil los unió y ya no se separaron más. El viento entre los árboles era mi canción de cuna. A veces pasaba varios minutos seguidos sonando con un soplido constante y regular, sin subir ni decaer, y otras veces se hinchaba y estallaba como una gran ola que rompe, y los árboles me salpicaban todo el cuerpo con grandes gotas de la lluvia de la tarde. Noche tras noche, en mi propio dormitorio en el campo, he prestado oídos a este concierto perturbador del viento en el bosque. Pero ya se tratase de que los árboles eran diferentes, o de que lo era el terreno, o de que yo mismo estaba al aire libre y rodeado de todo aquello. El caso es que el viento cantaba una canción diferente en aquellos bosques del Gevaudan. Yo escuchaba y escuchaba, y mientras tanto el sueño fue tomando gradualmente posesión de mi cuerpo y acallando mis pensamientos y mis sentidos. Pero, con todo, mi último intento en estado de vigilia fue escuchar y distinguir. Y mi último estado de conciencia fue de asombro ante el clamor extraño en mis oídos. 2 veces en el transcurso de las horas de oscuridad, una cuando me molestó una piedra que había debajo del saco, y otra cuando la pobre y paciente Modestín, enfadada, se puso a dar patadas y pisotones en el camino. Volví durante breves ratos a la conciencia y vi una estrella o dos en lo alto, y el borde como de encaje del follaje sobre el cielo. Cuando me desperté por tercera vez, el miércoles 25 de septiembre, el mundo estaba inundado de una luz azul, la madre de la aurora. Vi las hojas que se agitaban al viento y la franja del camino, y volviendo la cabeza, vi a Modestín atada a una haya, de pie, ocupando la mitad del camino con una actitud de paciencia inimitable. Volví a cerrar los ojos y me puse a reflexionar sobre la experiencia de la noche. Me sorprendió descubrir lo fácil y agradable que había sido, incluso con este tiempo tempestuoso. La piedra que me molestaba no habría estado allí, si no me hubiera visto obligado a acampar a ciegas en la noche opaca, y no había tenido ninguna otra molestia, salvo cuando mis pies se encontraron con la linterna o con el volumen segundo de Los pastores del desierto, de Peyrat, entre el contenido variado de mi saco de dormir. Más aún, no había sentido el menor frío, y me había despertado con unas sensaciones excepcionalmente luminosas y claras. Acto seguido me sacudí, me volví a poner las botas y las polainas, y desmenuzando el resto del pan para Modestín, me di un paseo para reconocer en qué parte del mundo me había despertado. Ulises, depositado en Ítaca y con la mente perturbada por la diosa, no estaba perdido de una manera más agradable que yo. He buscado durante toda mi vida una aventura pura y verídica, como las que corrían los viajeros antiguos y heroicos, y por tanto, el encontrarme una mañana en un rincón cualquiera de un bosque en el Gevaudan, sin saber dónde estaban el norte ni el sur, tan ajeno a mi entorno como el primer hombre que hubo sobre la tierra, como un náufrago tierra adentro, significaba haber realizado un fragmento de mis ilusiones. Estaba en el borde de un bosquecillo de abedules, salpicado con algunas hayas. Por detrás limitaba otro bosque de abetos, y por delante clareaba y se desplegaba, abierto y en orden, hasta un valle poco profundo con praderas. Por todos los alrededores había cumbres de colinas desnudas, algunas próximas, otras lejanas, según se cerraba o se abría la perspectiva,
pero al parecer ninguna era mucho más alta que las demás. El viento apiñaba los árboles. Las motas doradas de otoño en los abedules se sacudían temblorosas. En lo alto, el cielo estaba lleno de líneas y de jirones de vapor, que volaban, desaparecían, aparecían de nuevo y giraban alrededor de un eje como volatineros, mientras el viento los acosaba por el cielo. Hacía un tiempo borrascoso y un frío cortante. Comí algo de chocolate, me tomé un trago de coñac y me fumé un cigarrillo antes de que al frío le diera tiempo de incapacitarme los dedos. Y cuando terminé de hacer todo esto y de recoger el fardo, una vez liado sobre la albarda, el día llegó de puntillas al umbral del este. No habíamos avanzado muchos pasos por el camino, cuando el sol, todavía invisible para mí, envió un brillo de oro sobre unas montañas de nubes que estaban dispuestos en fila a lo largo del cielo oriental. El viento nos soplaba de popa y nos impulsaba irremisiblemente hacia adelante. Me abroché bien el abrigo y seguí caminando con el ánimo bien dispuesto hacia todos los hombres, cuando, de pronto, tras un recodo, me encontré de nuevo a Fusilic frente a mí. No solo eso, sino que allí estaba el anciano caballero que me había acompañado hasta tan lejos la noche anterior. Salió corriendo de su casa al verme, con las manos levantadas con un gesto de horror. «¡Mi pobre muchacho!», exclamó. «¿Qué significa esto?». Le conté lo que había pasado. Batió sus viejas manos como si fueran tarabillas de molino, al pensar en la ligereza con que me había dejado marchar. Pero cuando me oyó hablar del hombre de Fusilac, la ira y la desazón se apoderaron de él. «Esta vez, al menos, no habrá error», dijo, y me acompañó cojeando, pues estaba muy reumático, durante cerca de media milla, hasta que estuve casi a la vista de Cheylard, el destino que había perseguido durante tanto tiempo. Cheylard y Luc. Sinceramente, parecía que apenas valía la pena haberle buscado tanto. Unos cuantos fragmentos sueltos de pueblo, sin una calle determinada, sino una sucesión de espacios abiertos en los que se amontonaban troncos y haces de leña. Un par de cruces torcidas, una ermita de Nuestra Señora de la Gracia en la cumbre de una pequeña colina, y todo esto sobre un rincón de montaña de Cours-Saubelot, en un rincón de un valle desnudo. ¿Qué habías venido a ver?, me dije a mí mismo. Pero aquel lugar tenía una vida propia. Vi un letrero que conmemoraba la generosidad de Cheylard en el año pasado, colgado como una bandera en la iglesia diminuta y ruinosa. Al parecer, en 1877, los habitantes habían hecho una aportación de 48 francos y 10 céntimos a la obra de la propagación de la fe. Yo no pude menos de esperar que una parte de esta cantidad se aplicase a mi tierra natal. Cheylard ahorra perras chicas para las almas que yacen en la oscuridad en Edimburgo, mientras Balquhidder y Dunrossnes lamentan la ignorancia de Roma. Así, haciendo reír a los ángeles, nos arrojamos mutuamente los evangelistas a la cabeza, como escolares que se tiran bolas de nieve. La posada también era notablemente modesta. Todos los enseres de una familia algo acomodada estaban en la cocina. Las camas, la cuna, la ropa, la alacena, el arca de la carne y la fotografía del párroco. Había 5 niños, a uno de los cuales le pusieron a rezar sus oraciones matutinas al pie de la escalera poco después de mi llegada, y no tardaría mucho tiempo en llegar un sexto. Aquella buena gente me recibió con amabilidad. Mis desventuras les interesaron mucho. El bosque donde yo había dormido era propiedad suya. Al hombre de Fusilac lo consideraron un monstruo de iniquidad, y me aconsejaron encarecidamente que lo denunciase ante la justicia, porque podía verme muerto. La buena esposa se horrorizó al verme beber una pinta de leche sin descremar. «Le va a sentar mal», me dijo. «Deje que se la hierva». Después de haber empezado la mañana con ese licor delicioso, y como ella tenía infinidad de cosas de que ocuparse, me permitieron, o incluso me pidieron, que me preparase un tazón de chocolate. Se pusieron a secar mis botas y mis polainas, y cuando la hija mayor me vio intentando escribir en mi diario sobre mis rodillas, abrí una mesa plegable en el rincón de la chimenea para mi comodidad. Allí escribí, me bebí el chocolate y me comí por fin una tortilla antes de marcharme. La mesa estaba llena de polvo, pues, según me indicaron, solo se usaba cuando hacía tiempo de invierno. Yo veía claramente por el hueco de la chimenea, entre las aglomeraciones pardas de hollín y el vapor azul, el cielo, y siempre que echaban al fuego un brazado de ramas, la llamarada me chamuscaba las piernas.
El marido había empezado en la vida siendo arriero y cuando me dirigí a cargar a Modestín, dio muestras de estar lleno de la prudencia de su arte. «Tendrá que cambiar usted el fardo», me dijo. «Debería ir en 2 partes y así podría usted llevar el doble de peso». Le indiqué que no me hacía falta llevar más peso y que no estaba dispuesto a cortar en 2 mitades mi saco de dormir por ninguna burra de la creación. «Pero la cansa», dijo el posadero. «La cansa mucho al caminar. Mire». Por desgracia, tenía las 2 patas delanteras en carne viva por la parte interior y le manaba sangre de debajo de la cola. Cuando yo me iba me dijeron, y yo estuve dispuesto a creerlo, que al cabo de pocos días llegaría a querer a Modestín como a un perro. Habían pasado 3 días, habíamos compartido algunas desventuras, y yo todavía tenía el corazón tan frío como una patata hacia mi bestia de carga. Ella era bastante hermosa de aspecto externo, pero también me había dado pruebas de una estupidez absoluta, compensada, es verdad, por su paciencia, pero agravada por sus ramalazos de ligereza de juicio lamentable e imprudente. Y reconozco que este nuevo descubrimiento era otro punto en su contra. ¿De qué demonios servía un asna si no era capaz de cargar con un saco de dormir y algunos artículos de primera necesidad? Vi que se avecinaba rápidamente el final de la fábula, cuando yo tuviera que llevar a Modestín a cuestas. Eso pues sí que era un hombre que conocía el mundo. Os aseguro que emprendí la corta jornada con pensamientos sombríos. No solo tuve que cargar por el camino con mis pensamientos acerca de Modestín, todo resultó muy pesado en su conjunto. Pues, en primer lugar, el viento soplaba con tanta rudeza que tuve que sujetar el fardo con una mano desde Cheylard hasta Luc. Y, en segundo lugar, mi camino discurría por una de las regiones más miserables del mundo. Era como la peor parte de las tierras altas de Escocia, solo que peor todavía. Frío, desnudo e innoble, falto de bosques, falto de monte bajo, falto de vida. Un camino y algunas vallas interrumpían la desolación invariable, y el curso del camino estaba marcado con pilares verticales que servían para las épocas de nieve. Mi ingenioso espíritu no es capaz de discernir un motivo por el que alguna persona pudiera sentir el deseo de visitar Luc o Cheylard. Yo, por mi parte, no viajo para ir a un sitio determinado, sino para ir. Viajo por el gusto de viajar. Lo importante es moverse, sentir más de cerca las necesidades y los inconvenientes de nuestra vida, bajar de este lecho de plumas de la civilización y encontrar bajo los pies el granito del globo, cubierto de afilado pedernal. Por desgracia, cuando prosperamos en la vida y nos preocupamos cada vez más por nuestros asuntos, hasta unas vacaciones exigen un trabajo. Sujetar un fardo sobre una albarda contra un vendaval que viene del norte helado no es una tarea muy elevada, pero sirve para ocupar y para sosegar la mente. Y cuando el presente es tan exigente, ¿quién podrá preocuparse por el futuro? Acabé por salir sobre la Lier. Sería difícil imaginarse un paisaje menos vistoso en esta época del año. Se levantaban a su alrededor por todas partes colinas escalonadas, aquí salpicadas de bosques y campos, allí levantándose hasta picos alternativamente desnudos o erizados de pinos. El color de todo el conjunto era negro o ceniciento, y se materializaba en las ruinas del castillo de Luc, que se erguían con desvergüenza desde un punto situado bajo mis pies, portando sobre un pináculo una imagen alta y blanca de Nuestra Señora, que según oí decir con interés, pesaba 50 quintales y sería consagrada el 6 de octubre. Por ese lamentable paisaje discurría el Allier, y un afluente suyo casi de igual tamaño, que bajaba a unirse con él en Vivarais por un ancho valle desnudo. El tiempo se había despejado un poco y las nubes se amontonaban en escuadrón, pero el viento furioso seguía persiguiéndolas por el cielo y arrojaba sobre la escena grandes salpicaduras desgarbadas de sombra y de luz. Luc era una doble hilera dispersa de casas encajonadas entre la colina y el río. No tenía ninguna belleza ni había allí ningún elemento notable, con la excepción del viejo castillo en lo alto con sus 50 quintales de virgen nuevecita. Pero la posada era limpia y amplia. La cocina, con sus 2 camas con dosel y limpias cortinas de cuadros, con su ancha chimenea de piedra, con la repisa de la chimenea de 4 varas de largo y adornada de linternas y figuras religiosas, con su hilera de arcas y su par de relojes que hacían tic-tac. Era el modelo mismo de lo que debe ser una cocina de melodrama,
adecuada para bandidos o para nobles disfrazados. Tampoco desentonaba en la escena la patrona, una mujer anciana, hermosa, silenciosa y oscura, vestida y encapuchada de negro como una monja. Hasta el dormitorio público tenía carácter propio, con sus largas mesas y bancos de pino, donde podían comer 50, dispuestas como para celebrar el festival de la cosecha, y las 3 camas con dosel a lo largo de la pared. En una de estas, tendido sobre paja y cubierto con un par de manteles, hice penitencia toda la noche, con la carne de gallina y dando diente con diente. Y suspiré cuando me despertaba de cuando en cuando por mi saco de piel de cordero y el abrigo de un gran bosque.